o esté viendo, y vamos a hablar acerca de la Cueva de los Tallos, la famosa Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos he decidido abordarla desde dos capítulos. Un capítulo que se desarrolla independientemente del otro, pero que tienen relación. Resulta de esta famosa Cueva de los Tallos, para poner en contexto, resulta que en el 21 de julio de 1900, vamos en orden. O sea, en 1969 es el año en donde Neil Armstrong llega a la Luna, ¿no? Un suceso totalmente extraordinario. Pero al mismo tiempo, un extranjero en Guayaquil, en una notaría de Guayaquil, llevó un documento, una denuncia, en el que quizás sea el documento más extraño y sorprendente de los que ha llegado a las notarías de Ecuador. Por increíble que parezca, la historia de Neil Armstrong y la historia de este extranjero que llegó a Guayaquil con una denuncia algo extraña, se llegaron a cruzar en algún momento. Resulta que el 21 de julio de 1969 fue presentada en la notaría de Guayaquil una escritura donde se asentaba la denuncia de un supuesto descubrimiento en las selvas orientales del Ecuador. Primero se dijo que eran en las selvas, pero resulta que era en una cueva, la Cueva de los Tallos. Se llama Cueva de Tallos por el ave que habita ahí, ¿no? El tallo. Entonces, por eso se llama Cueva de los Tallos. Y resulta que esta persona extranjera va y le dice a la notaría y le comenta que yo descubrí una biblioteca de metal en esa cueva, ¿no? Yo descubrí una biblioteca de metal que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre en la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Entonces esta persona va y comenta eso. Yo quisiera imaginarme qué pensó el notario en ese momento, ¿no? Y el contenido de esta acta que se notarió marcó el inicio de una controversia que recorrió todo el mundo y que tal vez nosotros no sepamos porque ocurrió hace mucho tiempo. Pero hasta ahorita todavía hay personas que se preguntan qué tiene que ver esto de la Cueva de los Tallos. Y esta denuncia fue el inicio de una saga de exploraciones en esta cueva. La entrada principal de la Cueva de los Tallos se sitúa en el oriente del Ecuador, en la cordillera de los Andes, en la cadena montañosa del Cóndor, en la provincia de Morona, Santiago, como había mencionado antes. Hace 50 años prácticamente era desconocida para la mayoría de ecuatorianos que existía esta cueva. Como muchos lugares en Ecuador no sabemos, ¿no? Sin embargo, en 1915 ya había reportes del Ministerio de Defensa que decía que ya se conocía peculiaridades acerca de esta formación. Entonces ya había un precedente. Estas peculiaridades que se dieron en 1915 llegaron a los oídos de Juan Morix, que es un extranjero húngaro que vino desde Hungría por la persecución política que se vivía en ese entonces y se instaló en el Ecuador. Era un apasionado por la antropología y las lenguas antiguas. Resulta que Morix entró en contacto con los jíbaros, que posteriormente se llamó Shuar. Entonces él entra en contacto con los Shuar, se gana la confianza y estos le comienzan a contar relatos sobre esta formación. Bueno, según él, ¿no? No hay cómo constatarlo, pero él menciona eso de que entabla una relación con los Shuar y ellos le presentan la Cueva de los Tallos y le comienzan a contar que ahí se encuentran varios instrumentos de una civilización perdida. Los nativos le permiten ingresar a este sistema de cavernas, a la cueva, y allí supuestamente, según su relato, ha realizado el descubrimiento de algo sorprendente y declaró que ahí encontró evidencia de una civilización antigua avanzada.
Entonces, él le comenta a la presidencia de Velasco Ibarra de que existe esto y de que quiere financiamiento para hacer una excursión a esta cueva. Entonces efectivamente le dan presupuesto y realiza una expedición en 1969 con 16 personas, y ahí hubo de toda índole, ¿no? Fotógrafos, geólogos, el abogado de él, pero personas muy allegadas a Morix, ¿no? O sea, no eran, como por decir, académicos. Eh, y según un libro que relata esta historia del abogado, el abogado se llama Gerardo Peña, la expedición se dividía en dos partes. La primera expedición para determinar, como tratar de determinar cuáles eran, cómo era el entorno de las cuevas, ¿no? Qué profundidad y las características que tenía. Y la segunda expedición tenía como objetivo encontrar los hallazgos que supuestamente encontró Morix, ¿no? Y lamentablemente la segunda etapa nunca llegó, la segunda expedición nunca se llegó a efectuar, solamente la primera. Esta expedición ya vuelve muy interesante, causa un revuelo internacional, y varios medios se hacen ecos de esta expedición, sobre todo un suizo, Erich von Däniken, no sé si es que les suena, es el responsable de los alienígenas ancestrales, de la serie de programas de alienígenas ancestrales que da en History. Esos se basan en un libro que él escribió que se llama El oro de los dioses, donde supuestamente los alienígenas son los dioses que las antiguas civilizaciones adoraban. Eso es muy interesante también, y espero que en alguna oportunidad podamos abarcarlo. Pero bueno, total que él viene a Ecuador y se pone en contacto con Morix, y se van otra vez a la cueva y le cuenta de sus hallazgos. Como él ya escribe en su libro sobre la cueva de los tallos, entonces ahí es donde los británicos tienen más interés sobre esta cueva, y dicen que van a hacer una expedición, se ponen en contacto con la junta militar que estaba en ese entonces. Lo habían derrocado a Velasco Ibarra y hay una dictadura militar, y se ponen en contacto con ellos, y ellos pues obviamente acceden pues para quedar bien con los países internacionales, y dicen que el objetivo de esta expedición era comprobar o desmentir la serie de versiones que la prensa internacional ya estaba haciendo, porque decían, ya saben sus títulos amarillistas, ¿no? Que he encontrado en Ecuador, en los Andes ecuatorianos, evidencia de una civilización avanzada, extraterrestre, intraterrestre, de todo. Entonces contrataron al líder de la expedición, al escocés Stanley Hall, pero él no aceptó que lo acompañara Morich, porque Morich decía, yo quiero que me lleven, pero yo voy a ser el jefe, y cualquier cosa que encontremos yo me lo voy a quedar. Entonces él dice, ¿cómo así? Si nosotros ponemos el dinero, y total que no lo llevaron. Pero adivinen aquí, a quién sí lo llevaron, fue al astronauta Neil Armstrong, que años anteriores, en el 1969, y estamos hablando de la expedición que se realizó en 1976, 7 años después de ir a la luna, vuelve otra vez, pero ahora para ya no ir para arriba, sino para abajo. Y cautivado porque decía que era misteriosa y todo lo que se creó enfrente de él. A pesar de que se hubo esta expedición con militares ecuatorianos, geógrafos, personas especializadas, biólogos, no encontraron nada. O sea, fueron a la expedición y no encontraron lo que Morich había dicho, pero él ya había percatado sobre esto, y en una entrevista dice, pueden ir a lo que sea, pero no van a encontrar nada porque no saben dónde buscar, y como tratando de decir de que solamente él sabe, ellos no van a encontrar. A Morich le hacen una entrevista en el diario El Universo, y él dice que bajo los Andes ecuatorianos hay un mundo subterráneo. O sea, él incluso afirma de que se puede caminar por todo Sudamérica debajo de la tierra. En la Cueva de los Tallos existen caminos que llevan hasta el Cusco, hasta Machu Picchu, incluso hasta el mar. Es un sistema de cavernas interconectados por todo el continente, diseñado por una civilización avanzada intraterrestre.
Entonces, esto causó revuelo, pero como en la excursión que hubo de los británicos con los ecuatorianos, pues no encontraron nada. El Ministerio de Defensa hizo los estudios pertinentes y publican un informe en donde de la expedición en donde decían que la formación de la cueva es de origen natural y que no hay ese sistema de cavernas, sino que la máxima profundidad que tiene es 10 kilómetros y no es un monumento arqueológico porque se formó naturalmente. Entonces ahí termina el caso, ya pierde total notoriedad, pero este libro de Eric von Däniken con la serie de History vuelve otra vez a reanudar todas esas creencias. Este es el capítulo 1, mientras que el capítulo 2 tiene que ver con el capítulo que le he denominado la colección Crespi. Es otra evidencia que supuestamente avala la cuestión de la cueva de los tallos, en donde había Carlo Crespi, era un misionero salesiano italiano que llega al Ecuador para, como misionero, ¿no? Sobre todo a la Amazonía ecuatoriana. Además de la labor religiosa, pues también se dedica a la educación, al cine, a la antropología y a la arqueología. Incluso está en proceso de beatificación. Eso es nuevo, no lo sabía. Pero él es uno de los primeros investigadores que va a la Cueva de los Tallos en Ecuador, y Crespi fue uno de los incentivadores o de los pioneros del cine ecuatoriano porque hace un documental de los jíbaros o los shuar que se llaman después. Luego se traslada a Cuenca y ahí es donde presenta una colección de objetos que presuntamente le regalaron los shuar que extrajeron de la Cueva de los Tallos. Y ahí estaban las placas de metal que mencionaba Morisich anteriormente, y, y toda una colección, pero lastimosamente la parroquia de Cuenca se quema y fueron robadas y no sabemos en dónde están esas piezas. Hay varios investigadores que han hecho sobre el registro de esto, ¿no? Y, y dice que la supuesta relación entre la Cueva de los Tallos y esos objetos que tenía el padre, pues no hay una relación. Más bien, Eric von Däniken, en su libro El oro de los dioses, aduce que los shuar le entregaron a él, pero no hay evidencia de eso, ni mucho menos evidencia de que sean de la Cueva de los Tallos propiamente, sino que fueron objetos que les entregaron los shuar, pero fabricados por ellos y con la intención de venderlos. Pero hay un investigador en los últimos años, guayaquileño, que dice que la Cueva de los Tallos no es misteriosa tanto por las pruebas de Crespi o de Morisk, sino que es por la expedición que se realizó en 1976, en donde él está convencido de que aquel momento se ocultaron informes, se ocultaron evidencias fotográficas y fílmicas, y sobre todo se negó que esta cueva en realidad tenía una gran magnitud. ¿Eso es verdad o mentira? Pues no lo sabemos, solo queda